El ala negra. Villanos de la Dragonlance 2. Mary Kirchhoff. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña. Para El Amo del Calabozo. 2025. Primera parte. Prólogo. Como hojas de navaja abriéndose de golpe, una a una, las nacaradas garras de la hembra de dragón negro se encorvaron. Las uñas delanteras de K'Sante permanecieron fijas en la labrada encuadernación del libro de conjuros que había encontrado en las ruinas de lo que había sido Xac-Tzaroth. Suspirando, la hembra de dragón cerró el tomo de un golpe, no podía soportar tener que memorizar otro conjuro en ese mismo día. Depositó el libro junto a sus pinchudos pies y descendió de un brinco del altar de piedra. Sus alas de dragón se extendieron con un sonido sordo, como unas sábanas de cuero inflándose en el viento. Hacía tiempo que los ojos de K'Sante se habían adaptado a los oscuros confines de la ciudad hundida, pasando de un amarillo leonado a un rojo colérico. Sus órdenes eran guardar un báculo que ella no podía ver ni tocar, pero, sin que el gran señor Verminar lo supiese, K'Sante había visto el báculo. Movida por algo más que una pequeña curiosidad, la hembra de dragón se había transformado una vez en ratón y había cogido el extraño ascensor de los enanos Gully para subir al nivel superior de las ruinas. Ningún draconiano informaría a Verminar de que un ratón se había deslizado, a través de las puertas doradas, hasta la cámara de los antepasados. Dentro de esta, K'Sante había encontrado una estatua de mujer cuyos brazos de mármol sostenían un báculo de madera sencilla y corriente. Un sexto sentido había hecho que la mano de K'Sante se abstuviera de tocarlo. De todos modos, no quería añadir un báculo a su tesoro. «¿Qué pérdida de tiempo y talento es este cometido?», bufó malhumorada. K'Sante había dirigido una vez a la infame ala negra, pero sus días en el ejército de la Reina Oscura eran ahora un recuerdo lejano, de antes de que fuese destinada a este agujero. De hecho, aquellos sucesos habían sido la razón de que ahora estuviese aquí. Su degradación había sido otra indignidad más en una vida que merecía grandeza pero que no le había reportado más que traición y engaño. K'Sante estaba lo bastante aburrida para considerar la idea de caminar desde la enorme estancia abovedada que constituía su guarida subterránea e ir a entablar conversación con uno de sus subalternos draconianos, pero, en la penumbra, divisó a un sucio enano Gully. La estúpida criatura, con sus zapatos de trapo, se estaba acercando peligrosamente a los brillantes montones de piedras preciosas y otros tesoros. K'Sante le lanzó un golpe con su garra y atrapó a la atónita criatura antes de que ésta supiera siquiera que el dragón estaba cerca. Luego se echó el bocado en las fauces y cerró lánguidamente los ojos mientras saboreaba la crujiente textura de aquellos huesos húmedos. La hembra de dragón escupió los zapatos. Debajo de tierra solo había zapatos. Ninguna pezuña de bestias salvajes. Ninguna asta de alce. El eternamente hambriento estómago de K'Sante rugió, como si él también se acordase de cuando su propietaria cazaba libremente por los bosques del Cabo del Confín. Toda la cadena de montañas calquista había sido su despensa. Entonces, con un golpe de la más poderosa mano, su rango, su libertad, todo, le había sido arrebatado. La mente de K'Sante vagaba con frecuencia hasta las personas y acontecimientos que la habían conducido hasta tan baja condición. La consolaba pensar que había dado muerte a casi todos aquellos que alguna vez la habían frustrado.
Tenía grandes esperanzas de poder vengarse de aquellos que, en años recientes, habían conseguido eludir sus garras. La vida de un dragón era larga y estaba segura de que, algún día, conseguiría también salir de esta situación. En otro tiempo, K'Sante solo había llegado a conocer los más íntimos pensamientos de 3 seres, los de un dragón y 2 pequeñas y extrañas criaturas cuyas vidas habían sido de valor para ella. Y los de otro más, enmendó la hembra de dragón, los de un caballero humano llamado Tate. A él también lo había matado. Todos ellos estaban muertos ahora. Curiosamente, sus muertes estaban vinculadas al destino que la propia diosa Takisis había asignado a K'Sante, un destino que todavía estaba por realizarse. Y que nunca se realizará, se dijo a sí misma con resentimiento. Aquí estoy, confinada en Sakk-Zarot, mientras la guerra está justo comenzando a extenderse furiosamente por todo el mundo. Nada interesante tendrá lugar jamás aquí. K'Sante apartó de sí estos amargos pensamientos. Ya había estado atrapada bajo tierra en otra ocasión. También entonces pensó que no volvería a ver la luz del día. Eso había sido hacía mucho tiempo, antes incluso de que Takisis hubiese decidido su destino. 1. Las sutiles alas de los nífidos revoloteaban en silenciosa agitación mientras estos se mantenían suspendidos en el aire por encima de la amplia y curvada espina dorsal de K'Sante. La oscuridad del pequeño pozo se vio iluminada por el Mainus que, del tamaño de un melón, flotaba entre ellas. Unos relámpagos azules surcaban el interior de la vidriosa esfera. Cadagan, el más joven de los 2 nífidos, elevó una ceja, oscura y delicadamente curvada, por la sorpresa de ver a la criatura. Teníamos razón, Joad, le susurró suavemente al mayor mirando hacia abajo, a lo largo del cuerpo del dragón cubierto de escamas negras. Las costillas de la bestia, tan anchas como el casco de un navío, subían y caían suavemente. Es un dragón. Los rumores de su regreso son verdaderos. Creí que no eran más que historias de las que cuentan a los niños. ¿Qué es eso?, preguntó Cadagan de repente, inclinando su cabeza hacia Joad. Su abundante melena de pelo oscuro cayó sobre sus pequeños hombros. Escuchando la silenciosa conversación de Joad, la expresión de Cadagan se ensombreció. Sí, ya sé que tenemos que darnos prisa. ¿Cómo propones que lo despertemos? Encogiéndose de hombros, Joad estiró el brazo y, con su delgado dedo índice, tocó ligeramente la espina dorsal del dragón. Como el pedernal golpeando el acero, el toque hizo que unas chispas azules zigzaguearan enloquecidamente en la negrura del pozo de piedra. El cansado cuerpo de K'Sante se separó de un respingo del suelo de tierra, como alcanzado por un rayo, y volvió a caer con estrépito. Los nífidos se alejaron aleteando hacia arriba, hasta la seguridad de un saliente, oscurecieron el globo Mainus y observaron con atónita fascinación mientras la hembra de dragón se despertaba. K'Sante abrió un enorme y dorado ojo, confusa. Al inhalar, conscientemente por primera vez desde hacía siglos, sus pulmones casi explotaron en una fuerte y reseca tos por el sabor acre a carne chamuscada y azufre. El movimiento hizo que su sensible hocico se arañara contra la tosca piedra. Abrió su otro ojo y miró a su alrededor. ¿Dónde estoy? ¿Qué hice para aterrizar en una cueva tan increíblemente pequeña?, se preguntó su cerebro obnubilado por el sueño, mientras reparaba compungidamente en las húmedas paredes de piedra que la rodeaban por todos los lados a tan solo unos palmos de ella. Su último recuerdo volvió lentamente, borroso y distante, como si fuera un sueño. La Gehenna le había traído montañas de comida a una estancia similar. La lengua carmesí de K'Sante serpenteó avariciosamente sobre unos dientes afilados como cuchillos mientras recordaba cómo se había atiborrado. La Gehenna, una matrona con prominentes dientes de la raza Bacali que tenía rasgos de reptil, la había animado. Come, come, K'Sante, le había dicho en los extraños hiseos, gruñidos y chasquidos en que consistía la lengua Bacali. K'Sante siempre había encontrado su tono extrañamente relajante, aunque solo había oído a medias a la anciana a causa de su ruidoso atracón de roedores crudos. Pasarán muchos siglos hasta que vuelvas a darte un festín.
¿Dónde estaba su vieja Geetna ahora? La avalancha de recuerdos continuó. Soy demasiado vieja para el sueño, había dicho la Bacali, y de poca utilidad sería a nuestra reina cuando vuelva para convocar sus legiones, como ha prometido. Pero tú, K'Sante, eres más astuta y perceptiva que los otros dragones jóvenes. Tú verás realizar grandezas en su nombre. K'Sante había entendido bastante poco de lo que estaba diciendo su Geetna hasta que vio como el atrofiado y reblandecido brazo de la anciana Bacali, más parecido al de un humano que al de un dragón, se levantaba y rociaba la serpentina cabeza de K'Sante con una brillante sustancia plateada. El polvo había hecho cosquillear las ventanillas de su hocico. Bien, he hecho mi última magia, había dicho la anciana Bacali con un suspiro. Ahora duerme, como está ordenado, hasta que Taquisís te despierte. Tranquilizada y saciada, K'Sante se había sumido en el sueño. Los ojos de la hembra de dragón negro se abrieron ahora con asombro. La propia reina oscura la había despertado. La Geetna había dicho que así sería. Eso debía significar que Taquisís estaba convocando sus legiones. ¿Pero por qué? K'Sante era joven antes del gran sueño. Sabía poco del mundo que se abría más allá de su madriguera. ¿Cuánto tiempo había dormido? El estómago de K'Sante rugió, despierto al fin por el recuerdo de su última comilona. El hambre que la carcomía alejó cualquier otro pensamiento de su mente. Las ventanillas de su hocico se abrieron como trompetas para detectar el olor cárnico de las ratas. Ratas y gusanos. Algo mordisqueó su cola. K'Sante culebreó sobre su panza para librarse de la molestia de un coletazo, pero de nuevo descubrió que apenas podía moverse en los confines de la cueva. La caverna que recordaba era espaciosa, sí, como sospechaba, esta era la misma cueva de hacía mucho tiempo, es que se había hecho por lo menos 3 veces más grande mientras dormía. K'Sante sintió el persistente mordisqueo otra vez. Deslizó una garra a lo largo de su costado derecho y notó las ásperas alas plegadas sobre su espalda. Luego capturó al molesto roedor y lo sostuvo a la altura de sus ojos para inspeccionarlo, recreándose con el brillo de sus ojos aterrorizados. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí mordiéndome?, preguntó en voz alta, sorprendida por el sombrío tono de su propia voz. Y echó la rata entre sus impacientes fauces, cerrando los ojos mientras sus sentidos se deleitaban con el sabor a carne. Pero el bocado solo sirvió para aumentar su apetito. La sangre latía en su cabeza y no podía pensar en otra cosa que en engullir. Todavía yacente, enroscada, en el frío suelo de la cueva, K'Sante se levantó lenta y cuidadosamente, apoyándose en sus enormes codos, e intentó girar todo su cuerpo. Pero su nuevo tamaño no permitía desplazamiento alguno en aquella cueva de forma ovalada, justo lo bastante larga y ancha para contenerla. El largo e inclinado túnel que ascendía hasta la superficie se hallaba bloqueado por nuevas y recortadas proyecciones de roca que brillaban con el agua que goteaba. Se erguían desde el suelo y el techo como dientes en la espumeante boca de un antiguo dragón. No saldría, pues, por el mismo camino por el que había llegado. Impulsada por el hambre, K'Sante soltó un horripilante y enorme aullido de frustración que rasgó el silencio de la cueva. Su boca se llenó de un líquido caliente, de ácido sabor, que corrió a través de sus dientes formando un arroyo torrencial que salpicó la pared que había delante de ella. La hembra de dragón sintió un lento y doloroso calor propagarse por su brazo derecho y miró hacia abajo, donde unas gotitas verdes y relucientes se filtraban, hirviendo, a través de sus negras escamas polvorientas, hasta la carne que yacía debajo de ellas. Enfadada consigo misma por haberse olvidado de su capacidad de exhalar ácido, levantó con su garra un puñado de tierra y se frotó con ella las heridas. El ardor se detuvo y fue reemplazado por una sensación de entumecimiento. Tiene que haber otro camino para salir de aquí, se dijo a sí misma con obstinación. Los grandes ojos dorados de K'Sante se volvieron hacia arriba por primera vez. Esperando encontrarse una bóveda rocosa, se sorprendió al ver que no había techo alguno. Su cueva se extendía hacia lo alto, como un pasadizo más largo de cuanto su vista pudiera alcanzar. Allá arriba,
La oscuridad se aclaraba ligeramente dando a K'Sante esperanzas de encontrar un camino hacia la superficie. De repente, los sensibles ojos y oídos de la bestia se espabilaron. Para su sorpresa, pudo ver y oír un movimiento sobre un saliente rocoso por encima de ella. ¿Eres tú, reina oscura?, soltó K'Sante con una voz temblorosa. Al instante deseó haber sonado más reverente y menos timorata. Debes de estar hablando, dragón, con esa voz profunda, porque no puedo entenderte, dijo alguien con naturalidad mientras sus palabras descendían flotando hasta los oídos de K'Sante. Sería demasiado esperar que entendieses, nífido. ¿Conoces el antiguo común? K'Sante comprendió las afectadas y formales palabras de su interlocutor, pero jamás había oído llamar a esta lengua otra cosa que común. ¿Cuándo se había vuelto antigua? Volviendo hacia atrás su pesada cabeza, K'Sante miró hacia arriba con los ojos entornados, esforzándose por ver al emisor de la voz. Una bola de resplandeciente luz blanca le acuchilló los ojos. La hembra de dragón cerró de golpe los correosos párpados para protegerse del dolor y apartó la mirada. No deberías mirar directamente el globo Minos, dijo la voz desde arriba, ahora más próxima. Cuando por fin la ardiente luz desapareció de su mente, K'Sante abrió de nuevo los párpados y miró enojadamente a su alrededor, con los ojos entornados, en busca de su interlocutor. Su expresión se suavizó ligeramente convirtiéndose en sorpresa. Suspendidas por encima de ella, justo fuera del alcance de sus garras, había no una sino dos pequeñas criaturas, casi todo alas, revoloteando, como si fueran como el fino cristal que surgía de entre sus omóplatos. Unas túnicas verdes con cinturón cubrían sus ligeros cuerpos hasta sus intensamente bronceadas pantorrillas. De sus mangas asomaban unas manos delgadas con dedos como palitos. Su cabello, castaño el de uno y gris plata el del otro, parecía relucir a lo largo de sus bordes, como si estuviese iluminado desde atrás. Sus rostros estaban intensamente bronceados y llenos de una delicada elegancia. Sus rasgos más significativos y fascinantes, sin embargo, eran sus penetrantes ojos azules, del color del relámpago, pensó K'Sante. ¿Qué sois vosotros?, exclamó ella, no precisamente sobrecogida, pero sí desconcertada por su aura. ¿Duendecillos? El de pelo castaño se burló y puso sus azules ojos en blanco. ¿Duendecillos? Bah. Son inútiles y frívolos, dijo hinchando su pecho. Somos nífidos. A mí se me conoce por Cadagan, y añadió el joven señalando a su compañero de más edad, es Huad. Nuestras designaciones completas serían indescifrables para tus oídos. ¿Tienes tú un título? ¿Quieres decir un nombre?, preguntó la hembra de dragón, ligeramente perpleja. Cuando Cadagan asintió, K'Sante se sintió tremendamente confusa. Me amo K'Sante. ¿No os dio ella mi nombre? Cadagan y Huad intercambiaron miradas desconcertadas. ¿No sois agentes de la Reina Oscura? Los vívidos ojos azules de Cadagan se nublaron y el nífido sacudió la cabeza. No servimos a ninguna reina. ¿Entonces quiénes sois?, preguntó K'Sante con su voz que aumentaba de tono e intensidad al mismo tiempo que sus ojos se entornaban, a causa de la sospecha, hasta convertirse en dos rendijas. La fascinación que los nífidos le habían inspirado al principio rápidamente se transformó en irritación. Hasta el extraño lenguaje de aquellos seres estaba empezando a atacar los nervios de K'Sante. Como ya he dicho antes, somos nífidos, informó de nuevo Cadagan, ajeno a la irritación de la hembra de dragón. Luego miró a su congénere e inclinó su morena cabeza como para escuchar. K'Sante, sin embargo, no oyó nada. Sí, creo que ese es el modo apropiado de enfocarlo, dijo, y volvió sus ojos azules hacia K'Sante. Te hemos despertado para proponerte un trato. K'Sante se quedó momentáneamente helada y, después, inclinó lentamente la cabeza para estudiar al nífido. ¿Vosotros me habéis despertado? ¿Entonces la reina no ha tenido nada que ver con eso, tampoco? Huad te ha despertado con su dedo, explicó Cadagan.
Kisant cerró los ojos y trató de calmar la cólera que la estaba invadiendo a cada palabra que el nífido pronunciaba. De pronto se sintió sofocada por la charla, por las preguntas, por aquella cueva. Nada estaba saliendo según le había prometido su Geetna. Nada de cuanto había ocurrido desde que había despertado tenía el menor sentido. Excepto la rata. Comer, eso sí lo entendía. El hambre se encendió otra vez en su estómago, haciéndole difícil concentrarse en ninguna otra cosa. «Escuchad», rugió, entornando los ojos hacia la suave luz del globo luminoso. «Somos víctimas de algún error de identidad. Vosotros no sois quienes yo pensaba que erais, y yo, decididamente, no estoy interesada en trato alguno con duendes. Alejaos de mí ahora y olvidaré las molestias que me habéis causado». «Somos nífidos», corrigió Cadagan. «Y, primero, deberías oír nuestra propuesta». Sus suaves facciones se endurecieron cuando frunció el ceño. «Te necesitamos para que rescates a Dela». Kisant sacudió la cabeza como un perro con una pulga en la oreja. Gruñó. «Dela. Mi prometida, la hija de Joad. La última hembra de nuestra raza. Ella, al nífido se le hizo un nudo en la garganta, ha sido capturada por los humanos, y... Todo eso es muy interesante para vosotros, estoy segura», interrumpió Kisant. «Pero, como tal vez hayáis apreciado, yo tengo también mis propios problemas». Y miró hacia arriba, considerando la escalada que tenía por delante. El globo luminoso de los nífidos le permitió ver más allá, en la oscuridad, pero aún no podía detectar ninguna abertura. El nífido siguió su mirada y, después, hizo una rápida evaluación de su tamaño. «¿Cómo llegaste a encontrarte en tan apurada situación?», le preguntó sin malicia y, sin esperar su respuesta, añadió. «Joad y yo podríamos ayudarte». Kisant lo interrumpió con una ruda y feroz carcajada. «¿Así que no podéis rescatar a esa duendecilla amiga vuestra de unos cuantos humanos y pensáis que podéis ayudarme a mí a salir de este pozo?». Riéndose sin alegría, la hembra de dragón bajó la cabeza en busca de salientes donde pisar en la base de las rocosas paredes. «No te habríamos despertado si no pudiésemos ayudarte a salir de aquí. Mejor será que no mencionéis lo de despertarme», rugió Kisant, con la sangre hirviéndole en las sienes mientras encorvaba sus garras delanteras. «Solo hay una cosa que puede interesarme en este momento, salir de este agujero para poder comer». Los correosos labios de Kisant se plegaron hacia atrás en una amenazadora mueca de desdén. «De hecho, si pudiese alcanzar a alguno de vosotros, ahora mismo, me lo comería». «Apenas seríais un bocado», dijo maliciosamente, «pero, si ponéis fin a vuestra cháchara, si os marcháis de aquí y os lleváis esa condenada bola segadora, me conformaré con un tentempié». Los nífidos se elevaron revoloteando, alejándose de la hambrienta hembra de dragón y llevándose el globo Mainus consigo. «Sí, es muy irascible y obstinada», dijo el de pelo oscuro a su compañero. «Que te vaya bien, pues», gritó y, con un silencioso revoloteo de alas, la pareja se elevó al mismo tiempo a través del tranquilo aire de la cueva, perdiéndose de vista a los ojos de Kisant. «Llama y te ayudaremos». «Jamás», rugió ella, con un grito ronco y gutural que resultaba casi ensordecedor en el interior de la cueva. En lugar de calmarse con su partida, Kisant se puso lívida de ira. Ella era un miembro de la especie más poderosa que había existido jamás y no podía marcharse de allí tan fácilmente como aquellos dos raquíticos duendes o nífidos. Lo que faltaba. Antes moriría que pedirles ayuda, como si tuviesen alguna que darle. Ella misma se abriría camino con sus garras hasta la superficie, si era necesario. La rabia nacida de su desesperación hacía a Kisant dar enloquecidos coletazos al aire mientras se esforzaba por levantar las alas, arrancando pedazos de roca con sus fuertes y endurecidas membranas. Sus garras arañaban en vano las paredes y el suelo de polvo y arena, hasta que su propia sangre oscura manó libremente de los incontables cortes y rasguños.
El olor de la sangre hacía palpitar al rugiente estómago de K'Sante y lamió sus sangrantes cutículas, deleitándose con el cárnico sabor. Eso calmó sus nervios. Piensa. Desvía tus energías de la rabia a la supervivencia, se dijo a sí misma K'Sante. Si continúas así, seguro que morirás. Haciendo las más pequeñas prominencias de roca con las uñas, la joven hembra de dragón tiró de sí misma hacia arriba con sus cortos antebrazos. Pero sus apéndices, crecidos durante siglos de sueño, estaban tan atrofiados e indisciplinados como los fofos y semihumanos brazos de su anciana niñera Bakali. La mayoría de las veces su agarre fallaba y ella evitaba por poco la caída clavando sus garras traseras en las paredes. Avanzaba a fuerza de pura voluntad, dando 2 pasos por cada uno asegurado. K'Sante no tenía concepto claro del tiempo. Habiendo dormido bajo la tierra la mayor parte de su vida, no era consciente de que la mortecina luz que se filtraba desde arriba crecía y menguaba siguiendo un ciclo regular. El tiempo lo medía por los pasos dados, en pequeños descansos y comidas perdidas. Por lo que a ella respectaba, podría haber seguido tirando de sí misma hacia arriba durante tanto tiempo como había dormido. La hembra de dragón se alimentaba de la sangre que resumaban sus heridas. Esto aplacaba algo su hambre, aunque no le aportaba ninguna energía. Sangraba profundamente por una multitud de grandes cortes y anchos arañazos. Le dolía cada parte de su enorme y poco familiar cuerpo. Notaba la imponente cabeza pesada y, a la vez, se sentía extrañamente ligera y mareada. Deteniéndose para descansar un momento sobre un gran saliente de roca, K'Sante se permitió por fin mirar hacia arriba. La luz del final del túnel se veía notablemente más clara. Apenas podía creerlo. La boca tenía que estar cerca, tal vez a una distancia no mayor que la longitud de su propio cuerpo. Ojalá estuviese un poco más cerca, pensó con los ojos adormilados. Me erguiría sobre mis ancas y tiraría de mí hasta arriba. Pero ella sabía que no había suficiente fuerza en sus brazos para eso. Si pudiese comer. O dormir. Sentía sus párpados y todo su entorpecido cuerpo pesado y exangüe. Solo unos momentos de descanso, pensó, y seré capaz de hacerlo. K'Sante se esforzó por enroscar su gran mole sobre un estrecho saliente. Apretó el cuello y la columna contra la pared de piedra e intentó recostarse sobre el lado derecho, pero la larga y pesada cola resbaló y cayó fuera del borde. Su gran peso la arrastró hacia abajo, mientras sus garras traseras intentaban inútilmente agarrarse. Suspendida por un momento en el aire, K'Sante aleteó instintivamente. Entonces oyó un ruido seco en una de sus alas cuando ésta golpeó contra la pared. Cayó en picado, dando vueltas como una roca, raspándose y golpeándose contra las quebradas paredes de piedra. En su descenso, reparó en una luz que parpadeaba, tenue al principio y luego viva y caliente como un relámpago azul. El malvado reino de Taquisís estaría lleno de fuego y relámpagos, pensó K'Sante. Tal vez la reina oscura me ha llamado y estoy de camino hacia ella. K'Sante apenas podía mantener abiertos sus enormes ojos dorados. Luchó por mantenerse consciente, quería presenciar su primer viaje hasta el abismo, el plano donde la diosa del mal tenía su reino. Sin embargo, la hembra de dragón perdió la batalla, justo en el momento en que sintió una extraña energía latir a través de su cuerpo. 2. El sol te vigorizará, Joad, dijo Cadagan amablemente. Retiró el plateado cabello de los hombros de su compañero mayor para dar paso a los preciados rayos del sol que atravesaban el dosel de árboles que había más allá de la boca del pozo. A decir verdad, Cadagan dudaba de que nada sino el regreso de Dela pudiese restaurar la vitalidad de Joad. El bienestar de Joad, sin embargo, no era más que una de las incontables razones por las que K'Sante tenía que ayudarlos a rescatar a Dela. El tiempo se agotaba y Cadagan sabía que la hembra de dragón era su última esperanza. Secretamente, el nífido albergaba serias dudas de que la malhumorada hembra de dragón accediese jamás a cooperar con ellos. Cadagan y Joad se quedaron mirando como las bandas de relámpago, blanco azulado, iluminaban la oscuridad del pozo y levantaban al inconsciente monstruo como una gigantesca eslinga.
Un poco más y la criatura estaría sobre la tierra. En previsión de su llegada, los nífidos habían abierto el túnel de roca y tierra unos días antes, cuando habían dejado al terco dragón, abajo, a punto de iniciar su escalada. La abertura era poco más que un agujero cuando Joad había detectado por primera vez la mágica y potente fuerza vital allá lejos, bajo la tierra. Ante la insistencia de Joad, habían ensanchado un poco la abandonada madriguera para poder pasar ellos. Pero ahora era un cráter lo bastante grande para permitir el paso de la enorme criatura. Cadagan y Joad saltaron hacia atrás cuando, entre siseos y zumbidos, las bandas de energía eléctrica que transportaban a la hembra de dragón la elevaron sobre la boca del pozo, manteniéndola suspendida a un lado. Agitando un afilado dedo, Cadagan ordenó a la fuerza eléctrica que lo siguiera, a él y a Joad, mientras echaban a andar hacia el sombrío bosque. El camino no era lo bastante ancho para permitir el paso de un dragón, pero la incandescente energía que transportaba a la comatosa K'Sante abrió una chamuscada franja a través de la vegetación. Grandes árboles cayeron a izquierda y derecha, cortados a nivel de sus ahora ardientes tocones. A media legua del pozo, los nífidos atravesaron con su carga el último denso círculo de pinos del oscuro bosque. El sol caía sin piedad sobre un campo de hierba que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Alguna ceiba ocasional sobresalía hacia el cielo, y los purpúreos cardos y las plantas de zanahoria silvestre se mecían con la brisa, por encima de la alta hierba. Saltamontes y alondras de pecho amarillo saltaban y revoloteaban. Bien entrados ya en la pradera, Joad y Cadagan se detuvieron. El relámpago que transportaba a K'Sante se quedó momentáneamente en suspenso. Después, descendió, depositando suavemente el cuerpo entre la hierba del verano tardío. De repente, las bandas eléctricas desaparecieron para reintegrarse en el globo Magnus que, imperceptible bajo la luz del día, colgaba al lado de Joad. Está gravemente herida, observó Cadagan abriendo un camino entre las altas hierbas que llegaban hasta su cabeza y alrededor de la encogida figura de la bestia. Rastros de sangre, de color carmesí, surcaban el polvo que cubría las negras escamas de K'Sante. La rosada carne de una de las ventanas de su nariz aparecía partida, de arriba a abajo, hasta sus gruesos labios, que se encorvaban hacia atrás en una mueca que dejaba ver un incisivo roto entre el resto de sus afilados dientes. Muchas de las uñas de las garras de K'Sante habían sido arrancadas desde la raíz. Y, lo peor de todo, su ala derecha tenía una torcedura hacia atrás, obviamente estaba rota. ¿Vívida?, preguntó Cadagan a Joad. El anciano se inclinó sobre el dragón, apretando contra sus heridas hojas frescas de alquimila. Los jugos astringentes de las redondas hojas verde-azuladas ayudaron a contener el flujo de sangre. Cadagan sabía que, si el anciano nífido estaba tratando de salvar al reptil con sus conocimientos Herbels, era porque había todavía esperanza. Cuando Joad hubo terminado, los pequeños nítidos se esforzaron por enderezar el ala fracturada de K'Sante. Cadagan se alegró de que la criatura permaneciese inconsciente y, con ello, insensible a lo que debía de ser un dolor insoportable. De pronto, Cadagan sintió que algo se apretaba en torno a su pecho y lo elevaba del suelo. Con las piernas colgando y la boca abierta, luchando por respirar contra la garra negra que lo estrangulaba y hacía que su toscamente hilada túnica le abrazara la piel, miró por encima de su hombro y vio los ojos dorados de la hembra de dragón mirándolo acusadoramente. K'Sante se hizo entonces consciente de un dolor sordo que se hacía cada vez más agudo en la garra que sujetaba al nífido. Entonces dejó caer a aquella criatura como si quemara. ¿Estáis tratando de matarme, duendes? Mientras luchaba por mantener la cabeza en alto, K'Sante miró hacia el nífido de pelo gris. Este estaba muy ocupado tratando de atar una rama recta y gruesa a su ala con un largo tallo de enredadera. Aunque lanzaba frecuentemente preocupadas miradas por encima de su hombro, Joad no interrumpió sus cuidados. K'Sante arrugaba la cara por el punzante dolor que sentía bajo las manos de Joad, pero no intentaba detener a la criatura. «Estamos tratando de arreglar tu ala», jadeó Cadagan. «Debe de haberse roto mientras intentabas trepar a la superficie».
La superficie, repitió Kisant llena de asombro. De repente su expresión se volvió furiosa cuando se dio cuenta de que no había llegado hasta allí por sus propios medios. Su último recuerdo era estar cayendo, de cabeza, desde el saliente. Había visto una luz, como un relámpago. Había creído que era Takisis que la llamaba. ¿Cómo me habéis subido?, preguntó. Cadagan gesticuló con la cabeza hacia la bola luminosa que colgaba suspendida junto al hombro de Juad. No estamos seguros de cómo funciona, simplemente le dijimos al globo Mainus que te cogiera y... Deberíais haberle ordenado que me dejase en la oscuridad, interrumpió con aspereza Kisant, en absoluto impresionada. Los sensibles ojos de la hembra de dragón, acostumbrados durante tanto tiempo a la oscuridad de su sueño subterráneo, se entornaron para mirar hacia la luz del sol que resplandecía en el campo. La luz del sol es curativa. Las sombras fomentan las infecciones, declaró el nífido enfáticamente, y su compañero hizo un gesto de asentimiento. El tono confiado de la criatura recordó a Kisant su conversación bajo tierra. Sus ojos se estrecharon. Supongo que pensáis que ahora estoy en deuda con vosotros y que me sentiré obligada a rescatar a vuestra amiga, ¿no? Precisamente, nosotros. Yo no pedí vuestra ayuda, ni que atendieseis mis heridas, gruñó la hembra de dragón. Y, sobre todo, no os pedí que me despertaseis antes de tiempo. Puede que hayáis echado a perder mis oportunidades de ayudar a mi reina. Solo por eso debería mataros. Sus correosos párpados se abrieron de par en una expresión de tolerancia burlona. Sin embargo, aceptaría vuestra ayuda, aunque no buscada ni justificada, y os dejaré vivir. Esperando una muestra de gratitud, o al menos de miedo, Kisant se sorprendió al ver que Juad continuaba envolviéndole el ala mientras el nífido de pelo castaño observaba, silenciosamente, con los brazos cruzados y una expresión despreocupada. Irritada, Kisant agitó dolorosamente ambas alas hacia los lados, enviando al anciano nífido por los aires. Después trató de ponerse en pie. Apretando los músculos de sus poderosas mandíbulas, la hembra de dragón intentó reunir cuánta fuerza le quedaba, más determinación que poder, en realidad. Consiguió levantar la cabeza y el pecho del suelo con sus zarpas y también su costado, hasta enderezarse. Luego descansó solo un momento y plantó sus zarpas traseras bajo la ancha barriga. Estirando las patas y dejándolas fijas en la posición, la criatura consiguió ponerse en pie brevemente. Sus labios se encorvaron hacia atrás en una sonrisa burlona. Luego tiritó, se tambaleó y volvió a desplomarse de golpe sobre su pecho, haciendo vibrar el suelo. Kisant inhaló, temblorosamente, a través de su hocico aplastado contra la tierra calentada por el sol. Cuando abrió, de mala gana, sus dorados ojos, vio piedad en los rostros de los nífidos. «Alejaos de mí», bramó, y después arañó débilmente la hierba para espantar a sus acompañantes. «Has conseguido sangrar otra vez», le reprendió Cadagan. Kisant no protestó cuando el nífido mayor comenzó, en silencio, a aplicar más hojas sobre sus heridas. En lugar de eso, cerró los ojos e intentó escuchar los ruidos circundantes, el zumbido de las chicharras, el canto de los pájaros y el susurro del viento a través de las hojas. Los sonidos no le resultaban familiares ni tampoco extraños. Recordaba, vagamente, haber oído aquella combinación de ruidos cuando era muy joven, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora se concentró en ella, utilizándola para ahogar todo lo demás en su confuso y hambriento cerebro. Tal vez, si mantenía los ojos cerrados el tiempo suficiente, todo, los nífidos, los elementos que conspiraban para atraparla y debilitarla, desaparecería, y ella no se sentiría tan indefensa. Este pensamiento la hizo desear empezar a dar coletazos otra vez, pero no tenía energía suficiente. «La comida restablecerá tu fuerza», dijo Cadagan sacando unos gusanos del humus, bajo sus pies, y poniéndolos orgullosamente ante la hambrienta Kisant. «Toma, te he encontrado algo que comer». Cuando sintió el olor en las ventanillas de su nariz, la roja y ahorquillada lengua de Kisant salió disparada entre sus afilados dientes.
Cogió al lazo los 2 diminutos gusanos, se los metió entre las mandíbulas y los dejó caer, deslizándolos por su garganta sin masticarlos. Luego abrió los ojos y miró avariciosamente en torno así a ver si había más. ¿No han sido suficientes los gusanos?, preguntó Cadagan sorprendido. No soy un pájaro, refunfuñó K'Sante, con sus sentidos excitados por el insignificante bocado. Necesito carne. Y se detuvo para mirar recelosamente a la criatura. Pero no necesito endeudarme con vosotros por ninguna cosa más. Puedo cazar yo solita. K'Sante intentó volver a ponerse en pie, pero ni siquiera pudo sentarse sobre sus ancas. Cadagan vio el agotamiento dibujado en la caída cabeza de la hembra de dragón. Podemos hablar de los detalles después de que te hayas saciado, sugirió el nífido. ¿Qué requieres? K'Sante suspiró para sus adentros. Puesto que era obvio que ella no era capaz de cazar por sí misma, al menos podía poner a prueba las habilidades de los otros. Un alce u otra criatura de gran tamaño me vendría bastante bien, dijo con naturalidad, reprimiendo una sonrisa de suficiencia mientras los centelleantes ojos azules del joven nífido se volvían tan grandes como puños. ¿Cómo se las arreglarían aquellas minúsculas criaturas para dar muerte a un alce, tantas veces más grande que ellas? Eso no era de su incumbencia. La ridícula visión que imaginó le proporcionó la primera diversión que había tenido desde que se despertó. No deberían hacer promesas que no pueden cumplir, se dijo a sí misma. Cadagan se hallaba, sin duda, en un apuro. Los nífidos obtenían la mayor parte de su energía de la luz solar, pero necesitaban agua y comían frutas y hortalizas porque sabían bien, y porque también necesitaban la luz del sol para crecer. ¿Pero un alce? Huat tocó a Cadagan en el hombro y sugirió la solución evidente. Guardándose el globo Mainus en el cuello de su túnica, el anciano levantó un diminuto saco tejido con telas de araña y, acompañado de su amigo, se fue a la casa del alce. Al no verse ya entorpecidos por la lenta eslinga de relámpago, los nífidos se movieron con rapidez sobre el sombreado suelo del bosque, dirigiéndose hacia el sudoeste, hacia más altas elevaciones. Treparon rápidamente a los árboles y se deslizaron entre rayos de sol. Pronto el bosque dio paso a unas estribaciones cubiertas de pinos, y los pies descalzos de los nífidos hicieron saltar las agujas secas que alfombraban el suelo. Pasadas las estribaciones, entre matorrales y pinos medio secos, vieron tejones y cabras montesas. Sin embargo, dejaron en paz a esos animales, considerando que eran demasiado pequeños para satisfacer las necesidades de K'Sante. Por fin los nífidos localizaron a su presa, holgazaneando y con ojos adormecidos, sobre un montículo bajo los últimos rayos del día. Poniéndose un dedo en los labios para mantener a Cadagan silencioso, Huat se metió la mano bajo el bulto que tenía en su túnica y sacó el gran globo, dejándolo en suspensión por encima del hombro. El Mainus no hacía ningún sonido y proyectaba un vago resplandor amarillo. Los pequeños relámpagos que se agitaban dentro habían desaparecido. El nífido anciano metió la mano en su bolsa de tela de araña y sacó un puñado de hierbas aromáticas desmenuzadas. Entonces roció con ellas la parte superior del globo. El alce permaneció distraído cuando Huat ordenó al Mainus que flotase hasta colocarse por encima de sus velludas astas con forma de hojas de roble. El globo alcanzó su destino y, rotando lentamente, derramó las hierbas poquito a poco. Casi invisible, el polvo descendió suavemente hasta posarse en la cabeza y los hombros del animal. Las propiedades sedantes de la ortiga roja, las hojas de manzanilla, los pétalos de primavera y la raíz de valeriana sumieron en el sueño al ya adormecido alce. A una orden silenciosa de Huat, las bandas de relámpagos se formaron dentro del Mainus y, después, envolvieron al animal. La criatura resopló y dio un tirón involuntario por el movimiento, pero no se despertó. El relámpago fue benevolente y no quemó los pelos del alce más de cuanto había chamuscado las escamas de K'Sante. Llevando a remolque su captura, los dos nífidos se encaminaron, de vuelta colina abajo, hacia su campamento y el hambriento reptil que los esperaba entre las altas hierbas. La oscuridad descendió, y K'Sante estaba durmiendo espasmódicamente cuando Cadagan y Huat regresaron.
Las bandas luminosas depositaron el alce ante ella. En cuanto el olor penetró en sus sueños de comida, los ojos de K'Sante se abrieron de golpe con incredulidad. K'Sante oyó vagamente un sonido, una voz, pero estaba más allá de querer oír nada, más allá de ninguna consideración. Sus mandíbulas se abrieron de par en par y sus dientes, como dagas, se clavaron en las costillas de la criatura. El alce se despertó, mugiendo por la sorpresa, el dolor y la rabia, y trató de librarse del dragón. La sangre brotó como un surtidor y chorreó por el suelo. El alce se debatió hasta que K'Sante, fortalecida con cada horrible mordisco, lanzó un violento latigazo con su poderosa cola arrancándole la cabeza y silenciando sus mugidos. Cadagan y Joad observaban, a la vez asqueados y fascinados. Los sonidos de la noche en el bosque se vieron ahogados por el estrépito del crujir de huesos y los sorbetones. En apenas el tiempo que habían tardado las hierbas de Joad en dormir al alce, la famélica hembra de dragón lo había consumido todo, escupiendo tan solo las pezuñas con un gesto de aversión. Enmudecido, Cadagan se quedó mirando los sangrientos restos del animal. Las pezuñas son demasiado amargas y duras, explicó K'Sante. No son jugosas por dentro, como los huesos. Y, dicho esto, un gran eructo arrugó los labios de la criatura, todavía moteados de sangre. Luego suspiró alegre y profundamente, y se puso a limpiar uno de sus perlados dientes con la punta de una afiladísima uña. Más. Sin poder salir de su asombro, los nífidos tuvieron que traer 2 castores, una cabra y 4 liebres de largas orejas antes de que la glotonería de K'Sante se viera aplacada por aquella noche. ¿Te encuentras ya lo bastante en forma para hablar?, preguntó Cadagan al cabo de un rato. Y se sentó con las piernas cruzadas en el centro de una vaina de semillas inusitadamente grande, casi 1 metro de ancha, lo bastante cerca del suelo para quedar oculto por las altas hierbas circundantes. Las blandas y cerosas secciones de la vaina se abrían como un abanico en torno a él. También Joad estaba posado en el abierto centro de otra de aquellas plantas de color verde pálido. K'Sante estaba enroscada ante el fuego que Joad había encendido para ella. El resplandor amarillo de las luciérnagas parpadeaba por aquí y por allá a lo largo y ancho del campo, y un pequeño y benigno enjambre incluso se congregó en torno al campamento. «Me siento generosa», dijo K'Sante recostándose perezosamente hacia atrás sobre un codo y hurgándose todavía los dientes. «Adelante. Decid cuál es el precio por vuestra indeseada ayuda y lo consideraré». Cadagan se mostró ligeramente sorprendido por la actitud de esta. «Los nífidos no aceptamos el concepto de endeudamiento», dijo. «Te hemos ayudado porque era mutuamente beneficioso. Interés propio». Ahí había, por fin, un concepto que K'Sante podía entender. «Tenemos intención de pagarte por tus servicios». Las cejas de K'Sante se elevaron con sorpresa. No podía imaginarse con qué podrían pagarle que fuese de algún valor para ella, piedras preciosas tal vez, pero, a juzgar por la ausencia de adornos en ambos nífidos, las joyas parecían improbables. «¿Estás interesada?», apremió Cadagan. «No perdéis el tiempo, ¿verdad?», dijo K'Sante. «No tenemos tiempo que perder», respondió Cadagan adoptando de pronto una expresión sombría. «Dela se está muriendo». K'Sante se incorporó. «Te escucho». «Primero, observa el Mainos», dijo Cadagan y, luego, gesticuló con la cabeza a Joad. El nífido de pelo gris se situó delante de K'Sante y formó una cavidad redonda con sus delgadas manos. El globo luminoso se deslizó hasta colocarse entre ellas. Mientras K'Sante observaba, una escena en movimiento comenzó a tomar forma donde antes danzaban los pequeños relámpagos. Apareció la imagen, obviamente femenina, de una nífida con una túnica blanca y el pelo ondulado y dorado, con la misma luminosidad de fondo que se apreciaba en los otros. Había algo etéreo en ella que instantáneamente impulsó a K'Sante a tocar el globo. Después miró a Cadagan. «Dala», informó el nífido de pelo oscuro. «Mi prometida». «Observa de cerca», le ordenó con un insistente ademán hacia el globo.
Dela estaba arrodillada en la orilla de un riachuelo que parecía atravesar una herbosa llanura. Tumbado de costado, en una de sus diminutas manos, se veía a un colibrí. Este bajaba la cabeza con esfuerzo para beber el agua que Dela había recogido en la palma de su otra mano. Con el Mainus, un vago resplandor apenas visible a la luz del día, flotando encima de su hombro, Dela tocó con el dedo el diminuto pecho iridiscente del pajarito. Volaron chispas. K'Sante creyó que Dela había matado a la criatura. Pero esta, más mariposa que ave, dio un respingo y sus alas comenzaron a batir con tanta rapidez que se veían borrosas. Dela cura a los animales. Ese es su don, así como el de Joad son las hierbas, explicó Cadagan. Los ojos de K'Sante permanecían fijos en el Mainus. En el globo, una sonriente Dela lanzaba al rejuvenecido colibrí hacia el cielo y éste se alejaba volando. La nífida, que iba descalza, se puso en pie y se alejó del arroyo. 4 criaturas se elevaban por encima de ella a lomos de sendos caballos. Humanos, informó Cadagan, notando la desconcertada mirada de K'Sante. K'Sante había visto todas las formas de animales cuando aún era joven, antes del sueño, pero nunca había visto a un humano. Tampoco se sintió especialmente impresionada. Los hombres estaban evidentemente fascinados con Dela, pero sus miradas eran codiciosas. Dela palideció y se quedó sin habla ante la inesperada e indeseada presencia. Unas diáfanas alas brotaron entre sus omóplatos. Había remontado la hierba de la orilla cuando una fina red cayó sobre ella. El peso arrojó a la nífida al suelo de nuevo. 2 de los hombres bajaron de sus caballos y estiraron sus manos hacia ella, para asegurar la red y, simplemente, para tocarla. Los 2 que seguían montados se situaron a ambos lados y esperaron. Las manos de los hombres cayeron sobre la pequeña nífida, de poco más de media vara, que se acurrucaba bajo la red. La boca de Dela se abrió para soltar un grito que no se oyó porque la imagen en el Mainus era silenciosa. 2 rayos de bordes azulados salieron disparados del cuerpo de Dela e impactaron en el pecho de los hombres que la habían tocado, abriéndoles un enorme agujero ribeteado de negro y arrojándolos por los aires a una gran altura. Sus camaradas montados miraron atónitos, pero sin miedo. Uno de ellos tenía los ojos de color verde claro y el cabello, marrón, largo hasta los hombros. Sujeto transversalmente a la grupa de su caballo, había otro humano con las manos y pies atados. El otro jinete era pequeño y de constitución delgada pero fuerte y tenía los ojos rasgados. Ambos tiraron ligeramente de sus caballos hacia atrás. El de los ojos verdes agitó el brazo y señaló hacia Dela. De repente, una serie de criaturas de extraño color, mucho más altas que los humanos, aparecieron por primera vez en el campo de visión del Mainus y se precipitaron sobre la nífida. «Ogros», dijo Cadagan. «¿Por qué razón no se pone en pie y usa los rayos otra vez?», preguntó K'Sante mientras Dela se desplomaba bajo la red. Dela no lo hizo intencionadamente la primera vez. El rayo eléctrico es nuestra respuesta involuntaria al contacto con humanos y otros seres parecidos. Tú no eres como ellos, y por eso vinimos a buscarte. Los humanos no pueden resistir la tentación de tocar a los nífidos cuando los ven, y nosotros no podemos evitar hacerles daño cuando lo hacen. El contacto con ellos agotó de tal modo la energía de Dela que cayó inconsciente. K'Sante recordó el cosquilleo que había notado cuando los nífidos la habían tocado. Estremeciéndose, volvió la mirada hacia el interior del Mainus, donde los recién aparecidos estaban haciendo descender sobre Dela un gran saco de tosco tejido y cierre corredizo. Hecho esto, el humano de ojos verdes se metió 2 dedos en la boca, silbó y el séquito partió hacia el sur, con los jinetes a la cabeza. Uno de los ogros llevaba el saco colgando de la mano, al final de su brazo extendido. Entonces, la imagen del globo se desvaneció para dar paso a la habitual luminosidad amarilla. El hecho de volver a presenciar el secuestro de su hija en el globo Mainus de esta había dejado profundas arrugas de preocupación en el rostro del anciano nífido y una fría determinación en los ojos de Cadagan.
Nosotros habíamos oído que los humanos, los ogros e incluso los dragones rojos estaban aumentando en la región, pero no sabíamos que se habían adentrado tanto en nuestros bosques, dijo Cadagan suspirando entrecortadamente. De haberlo sabido, no habríamos dejado sola a Dela, ni siquiera durante los escasos momentos que nos llevó coger bayas y agua para la comida de la mañana. No lo entiendo, dijo K'Sante. ¿Por qué se ha detenido la imagen? Cadagan se encogió de hombros. El Maynus no tiene sensibilidad. Dela estaba inconsciente y él se había quedado sin dirección. Y nosotros también. Huad y yo buscamos a Dela durante todo el día. Finalmente, cuando cayó la noche, divisamos su Maynus reluciendo al otro lado del campo donde había sido secuestrada. No nos dimos cuenta de que había grabado su captura hasta varios días más tarde. Cadagan se daba cuenta de que, si bien K'Sante encontraba fascinante la capacidad del globo de proyectar imágenes, todavía no estaba persuadida de ayudarlos. No te pedimos que rescates a Dela simplemente porque es la hija de Huad y mi prometida, dijo Cadagan e hizo una pausa, como si él también acabara de comprender plenamente el impacto de lo que estaba a punto de decir. Nosotros somos los últimos de nuestra especie. Sin Dela, los nífidos desaparecerán por completo. ¿Por qué no utilizas el Maynus para averiguar dónde está y rescatarla tú mismo? El rostro de Huad se ruborizó notablemente al oír la pregunta, pero permaneció en silencio, como siempre. Sabemos dónde está. Cadagan se esforzó por encontrar las palabras para poderlo explicar. Dela envía sensaciones a Huad. Estas sensaciones nos condujeron a una ciudad en el sur. Su entrecejo se arrugó. Cuando yo estaba durmiendo, él entró sigilosamente en la ciudad para liberarla. ¿Qué ocurrió entonces? Consciente de que el tema era doloroso para Huad, Cadagan buscó las palabras adecuadas. En su desesperación por liberar a su hija, Huad se adentró en el asentamiento humano sin ningún disfraz. Después de ver la captura de Dela, podrás imaginar el impacto que la presencia de Huad tuvo en los humanos de allí. Cuando yo me di cuenta de a dónde había ido, me cubrí con ropas que cogí prestadas y conseguí encontrarlo, pero no antes de que él hubiese sido también rodeado y dejado inconsciente. Esa pérdida de energía, así como su tristeza por la captura de Dela, han ocasionado su mudez. Cadagan vio la decepción de la hembra de dragón ante el fallido intento de rescate. Nosotros no somos ni guerreros ni magos, y tampoco somos físicamente fuertes. Tú eres todas esas cosas. K'Sante se puso en pie y desperezó todos sus músculos. Luego volvió a colocarse en una posición cómoda, en la que parecía una enorme pelota negra con una cabeza. Supongamos que estoy interesada en rescatar a Dela, reflexionó. Su largo hocico estaba posado en sus arpas mientras miraba a los nífidos con ojos adormilados y preguntaba: ¿qué podríais poseer vosotros que yo pudiera valorar como pago por mis servicios? Podemos darte algo que te otorgará una fuerza y sabiduría sin igual. Los cuernos de la cabeza de K'Sante se movieron mientras sus cejas se elevaban con manifiesto interés. Cadagan debía de estar hablando de un artefacto muy poderoso. ¿El globo Maynus, quizás? Sus poderes eran, desde luego, lo bastante impresionantes para convertirse en el primer artículo del futuro tesoro de la hembra de dragón. Las glándulas salivares, en los rosados pliegues de carne que se hallaban junto a su segunda fila de dientes, entraron en acción ante la sola idea. Podemos enseñarte la disciplina de Quen. K'Sante parpadeó con incredulidad y sus ilusiones de un tesoro se desvanecieron. ¿Creéis que una minúscula criatura, al borde de la extinción por culpa de los humanos, dijo, escupiendo la palabra con desprecio, puede tener algo que enseñar a un miembro de la raza más poderosa que jamás haya existido en KRYNN? Es verdad que los nífidos se hallan al borde de la extinción a causa de los humanos. Ellos nos matan o nos exhiben como posesiones porque todo cuanto no entienden los asusta e intriga. Y, sin embargo, esas son las razones por las que los dragones casi han perecido también. K'Sante se incorporó hasta sentarse sobre sus ancas y dio a Cadagan un indignado codazo en el pecho que la envió rodando por el suelo. No hemos, casi perecido.
Se nos ordenó quedarnos bajo tierra y dormir hasta. La voz de K'Sante se fue apagando hasta callarse, y se sintió como una imbécil cuando se dio cuenta de lo tenue que era la línea divisoria entre la extinción y el eterno letargo en que su sueño se habría convertido si los nífidos no la hubiesen despertado. La sola idea la hacía sentirse estúpida, y a los dragones negros no les gusta sentirse estúpidos. A través de sus enojadas reflexiones, K'Sante se fue haciendo consciente de la mirada inocente y expectante de los nífidos. Esta no contribuía en nada a pacificarla. ¿Qué tiene eso que ver con el pago por rescatar a vuestra hembra perdida?, soltó K'Sante malhumoradamente. Mientras miraba maliciosamente desde arriba a la pequeña criatura, disfrutaba de la sensación de poder que, sin más, le otorgaba su tamaño. Cadagan, sin embargo, no se dejó intimidar. Nada, y todo, cuando uno es verdaderamente Quen. Pero el nífido se dio cuenta de que estaba perdiendo la atención de K'Sante, que iba degenerando en orgullo herido y creciente frustración. Podrías utilizar Quen para asumir distintas formas corporales. Esta vez los cuernos de K'Sante se movieron con cínica curiosidad. Ella había estado aprendiendo sus primeros conjuros, aquellos que extinguen la luz y crean espesas nieblas, antes de que la Gehenna la hiciera dormir. Pero, cambiar de forma, esa era una habilidad difícil y poco común. K'Sante adoptó un aire de indiferencia, pero el hecho de que se sentara delataba su interés. ¿Qué te hace estar tan seguro de que yo no sé cómo cambiar de forma? Los pequeños hombros de Cadagan se encogieron. Lo habrías hecho para escapar del pozo. K'Sante maldijo para sus adentros la impecable lógica del nífido. Sin embargo, lanzó una mirada escéptica a la joven criatura. Dame alguna prueba de tu propia habilidad para cambiar de forma, lo desafió. Transfórmate en un, y, mirando el campo a su alrededor, localizó, sobre una ceiba distante, una criatura aún más pequeña que los nífidos. Transfórmate en un gorrión. No puedo, dijo sencillamente Cadagan. ¿De modo que te propones instruirme en algo que tú mismo no conoces?, dijo K'Sante volviendo a ponerse de pie y mirando a su alrededor en busca de la mejor dirección en la que partir. Obviamente, me habéis hecho perder el tiempo, así que memar. Los nífidos varones son los profesores de la raza. No somos seres mágicos, como tú, interrumpió Cadagan con una voz todavía sosegada. Solo las hembras de nuestra especie son mágicas. Solo Dela. K'Sante no llegó a dar un paso, pero continuó mirando hacia el bosque que se erguía al otro lado del campo. ¿Pero y qué hay del Mainus? Vosotros lo usáis. Solo a un nivel rudimentario, admitió Cadagan. Es como tener una espada capaz de matar a todo un clan de gigantes de fuego de un solo golpe y, sin embargo, tener solo la fuerza suficiente para pelar manzanas. A K'Sante le satisfizo la explicación. Si el nífido decía la verdad y podía enseñarle la habilidad de cambiar de forma, su poder no tendría igual. Además, razonó, si las lecciones resultaban ser un aburrimiento o un engaño, podría marcharse en cualquier momento. Sin embargo, tenía preguntas que hacer. Dando todavía la espalda a Cadagan, preguntó, si Dela es tan mágica y vosotros la habéis enseñado a cambiar de forma, ¿por qué no lo hace y se libera a ella sola? Huat dejó caer la cabeza con tristeza. Los labios de Cadagan se apretaron hasta formar una pálida y delgada línea. Ella no puede emplear sus habilidades para escapar porque el Mainus es la fuente de su magia, y ella no lo tiene. Me temo que, aunque lo tuviese, ya no posee la energía física o espiritual suficiente para utilizarlo. Sus captores la han mantenido cubierta para evitar la tentación de tocarla. Dela lleva demasiado tiempo sin sentir la luz del sol. Está deprimida. Eso de Quen, murmuró K'Sante, volviéndose por fin hacia su interlocutor, ¿llevará mucho tiempo aprenderlo? Cadagan y Huat intercambiaron miradas de esperanza. Eso depende por completo de la capacidad que tengas de aprender. K'Sante sonrió con suficiencia. Si eso es cierto, dijo, estaremos de camino antes de que se levanten 2 lunas. Y,
Dicho esto, dio 2 vueltas alrededor del fuego y se acostó para disfrutar de un sueño nocturno bajo las titilantes estrellas, el primero desde hacía siglos. Los nífidos se encerraron herméticamente en sus verdes vainas para protegerse de los depredadores. En sus silenciosas literas, desprovistas de luz de luna, ellos también anhelaban un buen sueño nocturno, el primero desde la desaparición de Dela.